comenzar con una nueva edición de del programa de radio La Brújula, que es transmitido por Radio Universidad. Recuerden, hoy vamos a tomar un tema que está en auge. Seguimos con humedales, pero hoy vamos a tocar la parte de la legalidad. Así que quédense con nosotros, tenemos dos invitadas. Por un lado tenemos a la abogada Florencia Sayado y por el otro lado tenemos a Patricia, que nos va a hablar, una geóloga. Ahora la estamos invitando. La primera en estar con nosotros. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, hago una pequeña presentación y arrancamos con la temática. ¿Sí? Bueno, hoy estamos con Florencia, que ya está presente, es abogada egresada de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales, docente universitaria de grado y posgrado, está de Derecho Ambiental, especialista en Administración Pública, es directora de Medio Ambiente de la provincia y presidente alternativa del Consejo de la Provincia de Economía y Ambiente, coordinadora del punto focal de la provincia en cambio climático, además es docente de la Cátedra de Biología Legal de la Facultad, de nuestra casa, y docente de la Maestría de Gestión Ambiental, todo destinado a la parte ambiental. Ella nos va a dar la posta ahora, vamos a hablar de todo lo que es legalidad. Así que arrancamos. ¿Cómo está Florencia? Estamos con un tema que está candente actualmente. Bien, muy bien, me encanta que me hayan invitado, muchas gracias. La verdad es que yo me siento parte de la facultad, a pesar de ser de las ciencias sociales, me siento muy cómoda. Yo digo en broma que yo soy especie exótica no invasiva en la facultad, así que me siento muy cómoda. Y este es mi primer vivo en Instagram, así que también es una experiencia nueva, así que muy contenta, gracias. Sí, no solo salís en Instagram, estamos saliendo por Radio Universidad en vivo todos los martes a las 8. Nos encuentran también en YouTube, los videos están subidos grabados, y en Spotify para todos los que quieran escucharnos. Así que ya después nos buscan y se informan. Bueno, vamos a arrancar a hablar sobre los humedales y el proyecto de ley de humedales que tenemos, o que se está tratando de gestionar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué genera tanto conflicto? Bien, bueno, mira, lo primero que te tengo que contar que son los proyectos de ley. O sea, realmente es candente el tema y hay mucho interés, hay mucho puesta la mirada de sobre todo de los diputados y senadores a nivel nacional, porque actualmente en la Cámara de Diputados se están tratando, han ingresado, tienen trámite parlamentario 6 proyectos de ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los humedales. Y acá sí me permití un poquito hacer un poco de docencia, como si estuviera en mi clase. Para los que no son abogados o no están en el tema ambiental, las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental son un tipo especial de leyes que surgen a partir del año 1992, 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, por última vez, se incorporó el artículo 41 de protección al ambiente. Y en el párrafo tercero se estableció que le corresponde al Congreso Nacional dictar los presupuestos mínimos a través de leyes del Congreso y a las provincias la normativa complementaria. O sea, esto es nuevo porque nunca había habido este tipo de leyes que, digamos, es como que las hacen, las construyen en forma conjunta y coordinada la nación, el Parlamento Nacional estableciendo un piso mínimo, único, uniforme para todas las provincias, y luego cada provincia le agrega encima normativa complementaria, ya sea para tener en cuenta las particularidades de cada provincia, o bien porque quiere poner niveles de protección más exigentes que lo que están en la ley nacional. La ley nacional nos pondría una base mínima y de ahí las provincias pueden modificarlo para arriba, sí o sí. Exacto. De hecho, ya vas a ver en la ley de humedales se usan técnicas típicas, técnicas parlamentarias típicas de las leyes de presupuestos mínimos, como por ejemplo establecer que cada provincia va a hacer el ordenamiento territorial de sus humedales, pero le establece pautas, como es
los biólogos deben estar más familiarizados con la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Se usan técnicas muy parecidas, donde cada provincia ordena sus bosques, pero todos tienen que seguir las mismas pautas mínimas, metodológicas y de conservación que están en la ley nacional. Bien, perfecto, ya tengo una idea. ¿Qué implica lo que sean presupuestos mínimos? ¿Implica una cantidad de plata establecida que tiene que poner provincia y naciones? ¿A qué hace referencia ese detalle de los... En realidad, claro, es la asociación más común que uno hace cuando uno dice un presupuesto, entiende como que es un monto de dinero que tiene. No, en realidad, presupuesto en las leyes de medio ambiente se refiere a algo que ya está puesto de antes. Por eso esto es como el piso ya puesto donde se puede legislar. De hecho, muchas leyes de presupuestos mínimos no tienen un presupuesto económico incluido. Los proyectos de ley de humedales que se están analizando, la mayoría incluyen un fondo para la gestión de los humedales, porque entienden que si no hay un apoyo económico a nivel desde la nación a las provincias, va a ser muy difícil en un tiempo razonablemente corto llegar al ordenamiento, porque hay que armar equipos técnicos, hay que trabajar con cartografía. La mayoría de los proyectos usan 3 herramientas. La primera es el Inventario Nacional de Humedales, ¿sí? Entonces casi todas las leyes están proponiendo eso. Para el que trabaja con el tema de glaciares, le va a sonar esto familiar, porque la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares también se basa en un Inventario Nacional de Glaciares. Entonces acá también va a haber un Inventario Nacional de Humedales, y una vez que esté determinado, ya hecha la cartografía y consensuado con las provincias, cada provincia va a tener que hacer el ordenamiento territorial de sus humedales. Y va a tener que usar algunos proyectos, de los 6 proyectos propone, igual que para los bosques, el sistema de semáforo, o sea, de zonas de actividad antrópica prácticamente prohibida, totalmente restringida, otros que van a permitir una actividad productiva y como uso de urbano más limitada, y otra zona verde donde se va a permitir un uso intensivo del humedal, ¿sí? Establecer estas zonas en los colores de esta parte de los semáforos, porque pasó con la de bosques, Sí. que hubo una brecha desde que se dice la ley hasta que se la aplica, donde la explotación y la deforestación fue masiva a nivel nacional. Entonces, los proyectos están pidiendo que sea una implementación rápida, inmediata, o cómo establecen también estos colores de qué humedal tienen por zona roja. De los proyectos que yo estuve elaborando, ponen plazos bastante acotados. A veces parece que eso es favorable a la conservación, pero te digo yo que trabajo en la administración pública, a veces no es tan bueno, porque ponen, por ejemplo, 2 años para hacer el inventario nacional de humedales, algunos proyectos que estuve viendo, desde la sanción de la ley, o sea, ni siquiera desde la reglamentación. Es muy acotado. Y luego 1 año para que cada provincia haga el ordenamiento. Son plazos muy insuficientes, es muy difícil de cumplir esos plazos porque además se debe hacer mediante procesos participativos. Precisamente las características de los humedales, no sé si todos conocen cómo están definidos los humedales, hay a nivel internacional una definición que está en la Convención de Ramsar, que es un convenio internacional cuyo objetivo principal es la protección de hábitats de aves migratorias, pero ese objetivo se ha ido ampliando a medida que se fue aplicando la convención, y hoy sabemos que los humedales, tanto los de agua dulce como los de agua salada, los del litoral, son hábitats de biodiversidad valiosísimos, son reguladores de inundaciones, tienen un montón de funciones, porque son una interfase tierra-agua muy particular, ¿sí? Los humedales son zonas terrestres que tienen en forma permanente o temporaria agua, hasta 6 metros define el nivel máximo para que se construya un humedal en la Convención de Ramsar. La mayoría de los proyectos están tomando esa definición,
se incluye las marismas, los pantanos, y también se incluye a los humedales artificiales, que son los que se originan, por ejemplo, en los diques, ¿sí? Claro. En los embalses, en construcciones artificiales, pero que comienzan a funcionar como un humedal. Entonces también se los puede incluir. Por eso no pensemos solo en humedales en las costas marinas o en las zonas de descarga de los ríos, sino también, ¿por qué no?, en la alta montaña, donde hay lagunas, donde puede haber diques. Por ejemplo, en Tucumán nosotros tenemos embalses que funcionan como humedales, como el de la Angostura, el Cadillal, Escava, que tienen fauna, aves acuáticas, muy valiosa la función que tienen. Bien. Acá nos preguntan si hay un cambio de concepción en lo que el Estado debe hacer por la naturaleza debido a la modificación de la Constitución en el 94. Si lo que cambió es cómo se considera la protección de la naturaleza con esa modificación de la Constitución o no. Yo te diría que el cambio más, desde el punto de vista filosófico, conceptual, el cambio más profundo es cómo se toman las decisiones sobre las cosas que afectan al ambiente, ¿no? Porque claramente lo que dice el artículo 41 y todas las leyes que vinieron después es que el ambiente es un patrimonio común de todos los habitantes. Fíjate que la Constitución ni siquiera dice ciudadanos argentinos, dice habitantes. O sea, también los extranjeros, toda persona que esté en territorio argentino está protegido por el derecho al ambiente sano. Y al decir que es patrimonio común de la sociedad, le saca un rol que tradicionalmente tuvo el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, de administrar un poco, digamos, solo, discrecionalmente, sobre qué se autorizaba, qué no, qué se hacía con los bosques, con el suelo, con el agua. Bueno, ahora la Constitución dice, no, el ambiente no lo decide solo el Estado, no lo decide solo la administración pública. Los ciudadanos tienen que participar se pasa a una cogestión, ¿sí? De hecho, las mismas, por ejemplo, el gobierno provincial o los municipios también están sujetos a obligaciones de tipo ambiental. Las obras públicas tienen que llevar evaluación de impacto ambiental, y la evaluación de impacto ambiental tiene que tener una instancia participativa, o sea, ya ni siquiera el mismo Estado puede decir, bueno, yo quiero hacer una ruta por acá, quiero hacer un barrio, y nadie me puede decir nada, ¿no? Sí se le puede decir. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy administrando un bien ambiental como el suelo, el bosque, el agua, estoy administrando algo que en parte es mío, ¿verdad? Yo tengo un terreno y lo puedo usar dentro de lo que la ley me establece, pero también estoy administrando, estoy incidiendo algo que es común, como es el agua subterránea, la biodiversidad, todas las funciones ambientales que tiene el ambiente. Entonces, te diría que ese es conceptualmente ese es el nuevo paradigma, la ruptura con lo viejo. Ahora, eso llevado a la fase operativa, digamos, cómo se implementa eso. Aparecieron un montón de nuevos procedimientos, como el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el acceso a la información pública ambiental, las consultas públicas, las audiencias públicas ambientales, el derecho de cualquier persona a pedir que le muestren un expediente, a pedir ver un expediente donde se trata una cuestión ambiental, aunque no sea parte, digamos, como se lo entendía tradicionalmente, que era ser parte de un expediente. Ha habido un cambio enorme, y te diría, y a ver, ¿en qué lo veo yo con estas leyes de los humedales? Que realmente se está yendo hacia se llama una condición estatutaria de uso del suelo, porque el principio jurídico, digamos, tradicional es se puede hacer todo lo que no está prohibido. ¿Qué está permitido en un humedal? Todo lo que no está prohibido. Bueno, ahora con el ordenamiento territorial se invierte. ¿Qué se puede hacer? Solo lo que está permitido, ¿de acuerdo? La zonificación que se establezca. Y eso es un gran cambio en cuanto a los derechos de los particulares frente al interés público ambiental. ¿Qué diferencia hay con la anterior presentación de las leyes de humedales que ya había sido, no había sido aprobada, pero hace unos años, creo que en el 2014 más o menos, habían hecho una presentación de una ley, sí, y no fue aprobada, y la ahora verdad es que
Sí. No te puedo decir porque no, yo en su momento no le hice seguimiento, yo hice una búsqueda ahora en la página de la búsqueda de proyectos de la Cámara de Diputados y de 2014 se dan de baja ya después, o sea, si no se transforman en ley, los proyectos tienen un tiempo y ya no aparecen, pero todos los que están ahora en trámite parlamentario son muy recientes, de 2019 y 2020. Bien. Vos habías mencionado que la determinación de los colores en el sistema semáforo en los humedales era, creo que dijiste comunal, no, era cooperativo. ¿Eso quiere decir que cualquier persona puede ir a dar opinión para establecer los colores o cuáles son las áreas súper restringidas? ¿Cómo se maneja? Bueno, la ley nacional, como te digo, dice presupuesto mínimo, procedimiento participativo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer cada provincia? No lo dice la ley nacional, lo va a definir cada provincia. Hay provincias que tienen una vocación más participativa y otras menos. Nosotros, por los antecedentes que fue nuestra ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, somos una provincia en estas cosas con vocación bastante participativa, porque en Tucumán el ordenamiento territorial de bosque nativo se hizo con más de 10 talleres participativos, se invitó a todo el mundo, a las universidades, a los productores, todos los sectores interesados. Y ahora, el año pasado, se empezó el proceso de adecuación del ordenamiento territorial de bosque nativo, porque hay que cada 5 años hay que actualizarlo, y se hicieron, creo que 30 talleres, o sea, mucho más que la primera vez. Lo hizo la Dirección de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, lo hizo por actividad, por ejemplo, estaban los inmobiliarios, los que hacen carreras de enduro, el turismo, los agricultores, se hizo para áreas protegidas, o sea, nosotros yo me quedo tranquila y creo que los ciudadanos se tienen que quedar tranquilos que como si sale la ley de humedales, el ordenamiento va a ser bastante participativo. El problema a veces al revés, no es que los dejen participar, sino despertar el interés participativo. Y yo cuento con ustedes como comunicadoras sociales para que inciten sobre todo a la comunidad universitaria de nuestra facultad a participar, porque es un tema, como ya dije, desde el punto de vista ecosistémico tienen un rol muy estratégico los humedales, entonces es muy importante el aporte de todos los investigadores, sobre todo de la facultad, en todo lo que es la biodiversidad, de cosas que por ahí no se tienen en cuenta cuando uno dice, bueno, regulemos el ambiente, ¿no? Todo lo que es la microfauna, la microflora acuática, el rol de las aves, el caudal ecológico, todas esas cosas me parece valiosísimo el aporte de los investigadores de la facultad. Ahí es crucial el aporte de los profesionales. Ahí justo nos pregunta Belina Brigato, ¿qué profesionales, si hay profesionales interviniendo en la creación de los proyectos? ¿Qué profesiones? ¿Hay varios o como nos cuentas cuesta que se involucren? No lo sé porque la información que tenemos de los proyectos es de los diputados y senadores que los elaboraron, no de los asesores. Pero te puedo contar que en el Consejo Federal de Medio Ambiente, que Tucumán es parte obviamente, hay una comisión que es la Comisión de Cuenca y Agua, en la que estamos trabajando, analizando todos estos proyectos porque el dictamen del Consejo Federal de Medio Ambiente es obligatorio para las leyes de presupuestos mínimos. Entonces, sí o sí, antes de ser ley, tiene que pasar por el Consejo Federal de Medio Ambiente. Y en esta acción hay de todo, digamos, obvio, los abogados, siempre estamos los abogados en todas las comisiones, pero hay biólogos, hay geólogos, hay hidrólogos, hay de todas las arquitectos, hay de todas las profesiones porque están representados todos los técnicos de los organismos ambientales de las provincias. Y hay otra comisión, que es la comisión de legales del COFEMA, esos somos abogados nada más de todas las provincias, donde sí o sí también después el dictamen de la Comisión de Agua va a pasar por esa comisión. Así que sí, la mirada técnica es bastante multidisciplinaria, es bastante amplia, sí. Vos habías dicho que la determinación de las zonas era, cada provincia lo decidía,
No hay una forma de lograr que haya como un conjunto, un consenso, porque en la ley de bosques pasó, por ejemplo, acá en Tucumán hay zonas rojas de bosques que en Salta son verdes y no hay como un pasaje gradual, sino que de golpe pasa de rojo a verde, siendo que tenemos el mismo tipo de ecosistema, también hay especies y como que llama mucho la atención esas diferencias en la importancia o en la clasificación de las zonas que se le da. ¿No se está previsto eso en los proyectos? ¿No es algo que se ve hasta más adelante? Mira, de los que yo estuve leyendo, porque por ahí sistematizar los 6 proyectos es un poco Un difícil, montón. cada uno tiene su estructura, pero a ver, lo que dicen es que la Autoridad de Aplicación Nacional va a determinar primero la metodología para hacer el inventario y después la metodología para hacer el ordenamiento, las recomendaciones. Tiene a mi gusto de los proyectos que leí, debería ser un poco más detallado, eso precisamente por lo que vos decís. Con respecto a que dos provincias compartan un humedal, lo único que dice es que si es interjurisdiccional, o sea, si es parte de una cuenca interjurisdiccional, tienen que tratar de coordinar. No dice mucho más que eso. No dice que tiene que ser compatible, no. Bueno, nosotros vos sabés que en la cuenca, un humedal muy importante de nuestra cuenca salidulce es la laguna de Mar Chiquita, al punto que es un área protegida y es reserva de biosfera. Tiene un valor para todo el país, incluso un valor planetario, porque es uno de los puntos donde las aves migratorias paran en la laguna de Mar Chiquita. Así que yo me imagino que a través del Comité de Cuenca Salidulce vamos a trabajar ciertos humedales, así que son para toda la cuenca, son compartidos, los vamos a trabajar seguramente en forma integrada. Eso espero, sí. Sí, Pero las leyes pero no especifican mucho más que eso. Las leyes no especifican mucho más que eso. bien, es bastante amplio el tema y bastante complicado esto de ponerse de acuerdo en todo lo interdisciplinario y los de todas las provincias, porque los humedales representan el 20% de nuestro país y es como un montón, entonces abarcan grandes Sí. provincias y demás. ¿Algún otro dato que nos quieras contar, alguna problemática que tengan? ¿Qué es lo que más les No, yo costó les a quería la hora de desarrollar, de ver los proyectos? una posición que tenemos la estamos comentando mucho en la Secretaría de Medio Ambiente, porque en Medio Ambiente está la Dirección de Recursos Hídricos y está también la Dirección de Minería, o sea, que trabaja, por ejemplo, con canteras en zonas húmedas, en zonas de río, o sea, es que en los proyectos que vamos leyendo vemos un poquito débil el concepto de la cuenca comunidad de gestión. Esto ya lo venimos viendo con el tema de la ley de glaciares, ¿no? Que dice, bueno, se van a proteger los glaciares, ahora se van a proteger los humedales, todavía no existe la mirada de la cuenca como una unidad que está en la primera ley de aguas que salió era de agua en general, la ley de presupuestos mínimos de aguas, y luego salió la de glaciares, y después salió la de bosque, ahora sale la de, perdón, primero salió la de bosque, después glaciares, ahora humedales. Y notamos que sigue faltando, es como muy difícil incorporar un concepto de la gestión de cuenca que está en la ley de aguas y de mirar la comunidad territorial, porque en la mayoría de los proyectos no se habla de la escala de cuenca, se habla del humedal a nivel regional, individual, provincial, pero todavía, y no se habla tampoco mucho del ciclo hídrico, o sea, no lo podés pensar al humedal simplemente como una porción de territorio, lo tenés que pensar como parte de un ciclo hídrico, donde inclusive entra el agua atmosférica, tenés que pensar en el cambio climático. Una de nuestras observaciones es incluir una mirada un poco más y técnicas de gestión desde la cuenca, más que solo el humedal. ¿Sí? Claro, está como muy sectorizado cuando funciona todo como una unidad y que el equilibrio viene de esta unidad que mantiene el ecosistema. Exacto, exacto, sí, sí. Bien, se viene bastante complicado, necesitamos la participación de todos por lo que dijiste, ya que es algo que nos pertenece a todos los habitantes, así que está bueno estar al tanto, ayudarlo.
nos estamos quedando, ya tengo que cambiar de invitado, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco un montón, Florencia, nos aclaraste un montón de dudas y seguro, Cuando haya novedades en el COFEMA, te voy a comentar por si la gente que escucha el programa tiene interés. Yo siempre digo lo mismo, esto es de todos nosotros, es de los ciudadanos, ¿no? Y es nuestra obligación como funcionarios que la gente sepa en qué estamos trabajando, hacia cuáles son las tendencias, que nos hagan llegar los aportes, que los interesados nosotros queremos abrir a la participación ciudadana todo lo posible, pero es una práctica, a veces uno no está tan acostumbrado desde el Estado, yo también hace 20 años que estoy en la Secretaría de Medio Ambiente y hay que ir evolucionando y abriendo las miradas y abriendo la cabeza con respecto a estas cosas. sí, y hay que, lo que veníamos diciendo ya desde programas pasados, hay que participar todos estos programas y estos, si no contamos la vivencia, que los que tenemos al contacto directo y no dimensionamos cómo nos afecta, mucho uno lo deja pasar y no es tan sencillo. Lo estamos viendo ahora con todos los problemas que hay climáticos, las sequías y los incendios que hubieron en la parte del Paraná. Así que muchas gracias, Florencia, seguro nos estamos comunicando y esperamos novedades porque la idea es seguir moviendo esto porque queremos que esta ley salga y que esté muy sancionada. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes por el interés, nos vemos, chao. Chao. Bueno, estuvimos con Florencia, ahora vamos a invitar a Patricia Grimaldi, que vamos a seguir con el programa de hoy que es Ley de Humedales. Recuerden que estamos transmitiendo por Radio Universidad, ¿sí? Y todos los martes a las 8 sale en vivo, ahí pueden volver a escucharnos. Ya la invito a Patricia. Denme un segundito y la invito. Ya arrancamos. Ya se conecta y seguimos. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por la radio y hoy la temática es la ley de humedales. Le voy haciendo una pequeña presentación. Buenas. Le hago la pequeña introducción y ya arrancamos. Patricia es geóloga recibida de la facultad de nuestra casa de estudios, especialista en hidrogeología y análisis de datos. Es directora de recursos hídricos del Departamento de Planificación Hidrológica de la provincia, creo. Patricia, No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por participar y sigamos con esta temática de las leyes de humedales. ¿Qué tal? Pero primero voy a aclarar una cosita, es decir, Sí. yo trabajo en la Dirección de Recursos Hídricos en el Departamento de Planificación Hidrológica como geóloga. No soy directora, digamos. Quiero aclarar para evitar cualquier tipo de Perdón, confusión. me quedó el directora de hace un ratito. Perdón. Sí. Trabajo en la Dirección de Recursos Hídricos en el Departamento de Planificación Hidrológica como geóloga. Bueno, Bien. ya aclarando eso para evitar cualquier tipo de confusión o malentendido, Sí, fue mala. bueno, estaba escuchando lo que comentaba, lo que hablaba Florencia recién, y me pareció muy importante, quizás no les haya quedado claro que es una ley de presupuestos mínimos. Es decir, una ley de presupuestos mínimos es una norma que permite garantizar que los servicios ecológicos y la sustentabilidad de un lugar, o sea, garantizar que esos servicios se sigan sosteniendo en el tiempo. Eso es una ley de presupuestos mínimos. También Florencia explicaba recién, y que creo que también que quizás la audiencia no conozca o no lo tenga muy en claro, la primera vez que se comenzó a hablar sobre los humedales fue en Ramsar, en Irak, en 1971. Y desde esa fecha es que se creó una convención sobre los humedales. Y a partir de ese momento se registraron 2.220 humedales en todo el mundo, y 23 humedales fueron registrados en la República Argentina.
Pero seguimos hablando así del concepto de humedales, pero no decimos exactamente qué es un humedal. Y si vos me permitís, voy a leer Sí, textual la definición de humedal. ¿Sí? dale, dale. Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, estas sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas en las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda de 6 metros. Y se incluye en esta definición a los humedales artificiales como las presas, los embalses, los arrozales, los estanques y las piletas de tratamiento de aguas residuales. Esa es la definición completa, así para que quede un poquito claro qué es un humedal, porque a veces no se entiende. Igual es una definición súper amplia la de humedales, Es, abarca un... es muy amplia, es muy amplia. Pero si una la empieza a leer, cuando una la lee, ¿de qué se habla principalmente? De agua, ¿no es verdad? Y por eso, haciendo referencia a la pregunta que te hicieron, si hay, qué profesionales participan en estos conceptos de las leyes, participamos y entramos los geólogos, especialmente los hidrogeólogos, donde podemos aportar nuestro conocimiento porque estamos trabajando con agua. Y tal cual como decía Florencia, cuando hablamos de agua, no podemos hacer a un lado el concepto del ciclo hidrológico. Por un lado, ciclo hidrológico, cambio climático, y todo esto nos lleva a otro concepto que también habló Florencia, cuencas hídricas. No podemos separar las cuencas hídricas de los humedales. No sé si me quieres preguntar algo. Le dejemos claro a la audiencia qué sería una cuenca hídrica y qué abarca realmente, porque es como uno piensa y generalmente el pensar comúnmente es un río y demás, pero las cuencas son como mucho más amplias. Sí, una cuenca es un territorio que está limitado por una divisoria de aguas. Para que se entienda y para que quizás sea más claro, nosotros tenemos la cuenca del Gran San Miguel de Tucumán. La cuenca está limitada hacia el oeste por la Sierra de San Javier por su divisoria de aguas. Llega la cuenca por sus puntos más altos, es decir, donde las aguas se dividen. Una agua escurre hacia un sector y la otra hacia otro sector. Esa es una divisoria de agua. Entonces la cuenca va de una cuenca areal muy grande como la del Gran San Miguel de Tucumán, que tenemos las sierras de San Javier, las sierras que se extienden hasta llegar casi a la provincia de Salta, y nuestra cuenca estaría terminando o cerrando en la laguna de Mar Chiquita. O sea, es una cuenca muy grande, es un espacio areal muy grande donde comienza en sus puntos altos y en su canal o en su punto de salida. Eso es una Bien. cuenca hídrica. La Y cuando participación, hablamos, sí, perdón, sí. no, y quizás para que tengan un poquito más claro, digamos, en la cuenca de San Miguel de Tucumán, nosotros tenemos el río Salí. El río Salí tenemos como el único curso de agua que nace en el límite de la provincia en Salta y que desemboca en el embalse de Termas de Río Hondo. Y todos los ríos que bajan de las sierras, porque es una cuenca imbrífera muy, con mucho aporte, todos los ríos que bajan de las sierras desembocan en el Salí. Entonces en cada uno se genera un humedal. Te escucho. Bien. Dentro de las reglamentaciones del tema del humedal o la protección ambiental, acá en Tucumán, dentro de lo que son las cuencas, tenemos algunas áreas protegidas que ya se encuentran bajo la protección. Eh, Sí, en Tucumán lo que está protegido son, que también lo nombró Florencia, tenemos el dique El Carillal, es un humedal, es el dique La Angostura, que es otro humedal, el dique Los Pizarros es otro humedal, el dique Descaba es otro humedal. O sea, esos
son humedales y han sido elegidos porque superan las 10 hectáreas en su dimensión. Pero hay humedales mucho más chicos y estos son todos diques, o sea, tal cual como dice la definición, son humedales artificiales. Pero hay que tratar de trabajar con todos los otros humedales que son naturales y que también entran en el sistema de la cuenca de San Miguel de Tucumán. Te quería hacer un poquito de referencia, digamos, cuando estamos analizando esta ley de humedales, a mí me pareció muy productivo, es decir, muy interesante, que introdujeron tres conceptos que antes no lo tenían en cuenta en las otras leyes que fueron presentando. Y cuando esos tres conceptos, que son, primero, servicios ecosistémicos. Y define como a los servicios ecosistémicos, a los servicios tangibles o intangibles, ¿no es verdad?, que son importantes sus estructuras y funciones. Y me podrás decir, bueno, está bien, pero ¿de qué estamos hablando? Porque servicios tangibles o intangibles, no entiendo muy bien. ¿Qué son? Provisión de agua, el filtrado y la retención de nutrientes y contaminantes, la producción de alimentos, la amortiguación de inundaciones, la disminución del poder erosivo de los flujos de agua, la provisión de hábitat, la estabilización de las líneas de costa, la erosión costera, el almacenamiento de carbono, la recarga y descarga de acuíferos. Esos son servicios ecosistémicos que antes no se los tenían en cuenta y que si se los tenían en cuenta se los nombraba desde una mirada muy superficial, pero ahora dicen que para que uno pueda realizar cualquier emprendimiento tiene que presentar un estudio de impacto ambiental donde tienen que tener en cuenta estos conceptos de servicios ecosistémicos. El otro dato interesante que me pareció de esta ley que están presentando es que utilizan un concepto de elasticidad. Si vos te pones a pensar, es un concepto muy importante, porque un humedal va a ser más amplio en su época de mayor estiaje, de mayores precipitaciones, y más chico en aquellos momentos donde las precipitaciones o es tu sequía. Entonces, ese concepto de elasticidad del humedal y de las áreas que abarcan y de sus límites, también me pareció súper interesante y muy bueno a tener en cuenta. Y el tercer concepto que introducen y que le están dando mayor importancia es al ordenamiento territorial de los humedales, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos. Todo esto te lleva y tiene una relación directa a las cuencas hídricas. ¿Me entendés? Sí, sí. No sé si fui clara. Sí. Los servicios, hablabas del De los ecosistémico, servicios ecosistémicos. necesitan que vos tengas una autorización, un relevamiento cuando vos querés modificarlo, querés hacer eso. Ay, se me fue la palabra. Estas autorizaciones, ¿a qué especialistas, dónde se hacen, qué se tienen como parámetros para tener en cuenta si un lugar cumple o no con los servicios ecosistémicos, si se puede intervenirlo o no? ¿Y Es cuáles una serían pregunta los muy muy pregunta amplios? muy buena. No, pero es muy buena, porque justamente si nosotros tenemos el concepto de cuenca amplia, es decir, si nosotros nos ponemos en la cabeza que nuestra cuenca va desde la Sierra de San Javier, un poquito más atrás, hasta el río Salí, es un territorio muy amplio. Y cuando en todo ese espacio territorial van surgiendo diferentes proyectos o diferentes eh, eh, situaciones que se quieran cumplir, es decir, y de repente en todo ese espacio, ¿cuál entra? Por ejemplo, el crecimiento poblacional, la creación de barrios, de country, de barrios privados, es decir, las construcciones edilicias, la compactación de suelos. Entonces, cuando un emprendedor viene y quiere hacer su emprendimiento dentro de esta cuenca en donde hay que tenerlo bien en claro que está anexado un humedal, es decir, que la relación cuenca-humedal están directamente relacionados.
si yo hago un emprendimiento en mi cuenca alta, obviamente voy a tomar toda el agua para abastecimiento humano y lo voy a ir secando a mi humedal. Entonces, esa regulación de los emprendimientos, o si hago una modificación o una extracción de áridos, o si hago compactaciones de suelos o cambio de uso de suelo, todo va a modificar a mi humedal porque es mi punto de descarga de mi cuenca. Entonces, todo eso, cada emprendedor tiene que realizar una solicitud para poder realizar su emprendimiento. Y esta solicitud va por una serie de organismos donde cada uno lo va viendo desde una mirada, desde su mirada. Catastro lo va a ver desde su mirada, hídrico lo va a ver desde su mirada, arquitectura lo va a ver desde su mirada, la DPA, la dirección, lo va a ver de su mirada, CEPAPIC. Entonces cada uno emite una opinión y lo aprueba y no lo aprueba. Es decir, que va a pasar por muchos filtros hasta que se decida si ese emprendimiento afecta o no a un determinado sector. Bien. Y esa es la idea. Creo que se perdió. Sí, y ahí sí participan muchos profesionales, como decías, tanto los que incluyen a los arquitectos, los del propio emprendimiento, como los profesionales dentro de lo que sería la ecología o la protección de estos ambientes, tanto geólogos, biólogos, todo eso se participa en un conjunto, digamos. ¿Siempre hay asesoramiento o no necesariamente? Siempre, digamos, los profesionales que estamos trabajando en la administración pública y los cuales recibimos estos proyectos, estamos dispuestos a asesorar al emprendedor para que no cometa o para que salgamos beneficiados ambos. ¿Por qué? Porque a veces también nosotros decimos, bueno, yo a un emprendimiento le voy a poner un límite, es decir, o lo voy a negar. ¿Qué hace el emprendedor? Nosotros, ¿qué es lo que las leyes hasta el momento no venían considerando? ¿Qué va a hacer el emprendedor? ¿No lo va a hacer el emprendimiento? No, sí lo va a hacer el emprendimiento. Lo que hace simplemente es que cambia de lugar. Entonces, quizás no lo va a hacer en la municipalidad que corresponda a la municipalidad, por ejemplo, de Yerbabuena. Se va a ir a la comuna de San Pablo. Y ahí lo va a hacer al emprendimiento, porque la municipalidad tiene unas reglamentaciones y tiene personal que lo va a ir siguiendo, que la comuna de San Pablo como comuna no lo va a tener. Entonces, para evitar todo eso y que para que se pueda trabajar de una forma más liviana y una forma que sea más, que sea beneficiosa para todos, siempre tratamos de dar nuestros consejos, nuestros asesoramientos para que se puedan cumplir, porque el desarrollo urbanístico no se puede parar, digamos. Y Imposible. entonces no se puede parar. Entonces para eso hay que tratar de llegar a un equilibrio. Claro, la idea es que se pueda desarrollar estos emprendimientos, pero considerando el efecto a largo plazo, entonces es como decirle, mira, lo tenés que hacer, pero lo acomodemos un poco, ir recibiendo de ambos lados para que todos salgamos beneficiosos y no se afecten estos ecosistemas. Exacto. Por eso la idea de que la relación de la cuenca hídrica y de los humedales y sus humedales relacionados estén juntos. Porque si no, de repente, si yo, como te acabo de decir, si yo trabajo todo en mi cuenca alta, voy a restringir la cantidad de agua que llega a mi humedal que está en mi cuenca baja. Entonces es necesario esta ley de presupuestos mínimos y es necesario el ordenamiento territorial y que sea claro y específico para que todos lleguemos a un acuerdo en común. Y nadie está diciendo que no se hagan las actividades socioeconómicas que se puedan desarrollar en un humedal, en su cuenca media o en su cuenca alta. No, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que tratemos de llegar a un equilibrio entre todos. ¿Mm? Y eso es muy importante, pero no es una idea de restricción, sino es una idea de equilibrio donde todos podamos desarrollar y ninguno salga perdiendo, ninguno tenga que pagar lo más caro. Exactamente, y que el humedal o el sistema ecológico no se ve afectado, porque un sistema ecológico puede llegar a ser hasta un regulador de clima.
Y el tema, el concepto de un cambio climático que está tan en boga ahora y que todo el mundo habla del cambio climático, los humedales también son equilibradores del clima, entonces pueden llegar a equilibrar o aportar al cambio climático. Por eso también hay que protegerlos. Y es importante también que la sociedad entienda, por eso es importante que la sociedad entienda qué es un humedal. ¿Qué pasa si nosotros seguimos no teniendo en cuenta esta mirada general o amplia de cuenca y el humedal asociado a esa cuenca y dejar de verlo al humedal desde una forma aislada, como decías vos, como decía Florencia? Es decir, no podés verlo al humedal como un pedazo de sector donde hay agua, donde hay una vida resumida en ese sector. No, es algo mucho más amplio. Sí, ahí es la conexión que tenés, decía, la importancia de considerarlo también con el ciclo hídrico, porque al ser regulador del clima ahí interviene todo lo que sería el ciclo hídrico, no es como, es algo, y como mencionaba Florencia también, y lo mencionamos en otros programas, acá en la brújula, fue las aves también migratorias que lo usan, o sea, afecta a nivel mundial, como en la zona, es mucho más grande de lo que uno piensa, entonces se lo puede sectorizar. Sí, Te agradezco un exactamente. montón. Sí. Exactamente. Hay algo que No, nos estamos quedando sin tiempo, así que el tiempo no, es por por la favor, radio, tenemos un tiempo estimado, así que si nos por querés dar favor, se una entiende. idea, algo, y te agradezco un montón la participación. No, yo también les agradezco a ustedes que sean jóvenes y que estén interesados en los temas que son tan importantes relacionados con el medio ambiente y el clima y que nos permitan poder dar nuestra mirada y que también es importante que la sociedad sea participativa y que cuide lo que significa el medio ambiente y cómo nos puede afectar después a todo el planeta. Así que te agradezco un montón y espero que te haya servido mis conceptos y quedamos a tu disposición. Nos sirvió un montón, nos aclaró un montón de ideas, y la idea es seguir con esto y seguir peleándola por una ley que nos protege y nos beneficia a todos, que es lo más importante, y tener este concepto más macroscópico y no ser tan sectorizado. Te agradezco un montón. No, Saludos, gracias a vos. cuídate mucho, nos vemos. Nos Chao. vemos, muchas gracias. Chao, chao. Recuerden que estamos en el programa de la brújula, eso fue lo de hoy, vimos ley de humedales, vimos un poco de la legalidad, el problema de lograr estas leyes, todos los inconvenientes en programas anteriores de la brújula, que los pueden ver en YouTube, en Spotify, y que también son transmitidos por Radio Universidad. Recuerden, los martes a las 8 de la noche en vivo pasan los programas y tenemos todo desde el punto de vista biológico, la importancia, y hoy tocamos las legalidades, que es bastante completo. Es importante la participación de todos, tenemos que participar en estas leyes, es comunal, nos afecta a todos y a todas, es algo que nos va a afectar ahora y en un futuro, porque son reservas de biodiversidad, de carbono, de agua, son nuestros reguladores del clima, es algo muy importante y tengamos en cuenta, no nos dejemos estar. Muchas gracias, eso fue todo por la brújula, nos vemos el próximo jueves, recuerden, a través de Instagram, y el martes a las 20 por Radio Universidad.